noche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Como agente inmobiliario, mi trabajo consistía en conectar a las personas con las propiedades de sus sueños. Durante años, disfruté ayudando a familias a encontrar su hogar perfecto y a inversores a adquirir propiedades que superaban sus expectativas. Sin embargo, todo cambió una tarde de otoño, cuando una propiedad en particular y sus oscuros secretos me llevaron a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi profesión y, en última instancia, a dejar mi carrera por completo. La propiedad en cuestión era una antigua mansión situada en las afueras de la ciudad, un edificio imponente de estilo victoriano que había estado desocupado durante años. A pesar de su evidente deterioro, la mansión emanaba un encanto indiscutible, con sus torres puntiagudas, su elaborada carpintería y un jardín que, aunque descuidado, sugería la grandeza de tiempos pasados. Cuando la agencia me asignó la tarea de venderla, me entusiasmé ante el desafío, imaginando el potencial que la propiedad tenía para ser restaurada a su antigua gloria. Mi primera visita a la mansión fue en una tarde nublada, el cielo plomizo presagiando la lluvia que vendría. La puerta principal, una imponente pieza de madera tallada, chirrió sobre sus goznes cuando entré, el sonido resonando a través de los vacíos pasillos. A pesar de la luz del día, el interior estaba sumido en sombras, las cortinas cerradas y el polvo cubriendo cada superficie, creando una atmósfera opresiva. Comencé mi inspección con un sentido de propósito, tomando notas sobre las reparaciones necesarias y pensando en cómo presentar la propiedad a posibles compradores. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Escuchaba ruidos inexplicables, pasos que parecían seguirme de habitación en habitación, susurros que se desvanecían tan pronto como intentaba concentrarme en ellos. Traté de convencerme de que eran solo el producto de mi imaginación, el resultado de estar solo en una casa grande y antigua. Fue en el sótano donde todo cambió. Al bajar las escaleras, una corriente de aire frío me golpeó, cortando a través de mi ropa y dejándome temblando. El sótano estaba oscuro, mucho más de lo que debería haber sido, incluso considerando la falta de ventanas. Encendí mi linterna y el haz de luz reveló algo que me detuvo en seco. En el centro de la habitación, formando un círculo, había una serie de objetos dispuestos en un patrón que no podía entender, pero que instintivamente sabía que no era nada bueno. En ese momento, el aire se llenó de un sonido bajo, un murmullo que parecía venir de las paredes mismas, palabras en un idioma que no reconocía. El terror se apoderó de mí, un instinto primal que gritaba que debía salir de allí lo más rápido posible. Corrí escaleras arriba, saliendo de la mansión y hacia la seguridad de mi coche, sin detenerme a cerrar la puerta principal detrás de mí. Mientras conducía lejos de la propiedad, la lluvia comenzó a caer, golpeando el parabrisas con fuerza, como si intentara borrar la visión de lo que había visto. Esa noche no pude dormir, las imágenes del sótano y los sonidos que había escuchado persiguiéndome en la oscuridad. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido víctima de mi propia imaginación, que el estrés del trabajo y el ambiente de la casa habían jugado una mala pasada en mi mente. Decidí volver a la mansión, esta vez acompañado por un colega, esperando que la presencia de otra persona disipara los miedos irracionales que me habían asaltado. Sin embargo, al llegar, encontramos la puerta principal abierta de par en par, como si la casa nos estuviera esperando. Con un sentido de miedo que no podíamos ignorar, entramos. La sensación de malestar era aún más fuerte que el día anterior, un peso en el aire que hacía difícil respirar. Mi colega, quien inicialmente había sido escéptico sobre mis experiencias, comenzó a mostrar signos de nerviosismo, mirando constantemente sobre su hombro como si esperara que algo emergiera de las sombras. Decidimos ir directamente al sótano, enfrentar el origen de mi terror y poner fin a esta sensación de miedo.
Sin embargo, al llegar a la puerta que conducía abajo, nos detuvimos en seco. Los objetos que había visto dispuestos en un círculo habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. En su lugar había un viejo baúl de madera cerrado con un pesado candado. La sensación de frío era abrumadora, centrada alrededor del baúl como si fuera la fuente de la malevolencia que impregnaba la casa. Armándonos de valor y con una curiosidad que en ese momento parecía superar nuestro miedo, encontramos una herramienta vieja y forzamos el candado. Lo que encontramos dentro del baúl cambió nuestra percepción de la realidad y selló mi decisión de dejar mi carrera como agente inmobiliario para siempre. Dentro, cuidadosamente dispuestos, había una colección de objetos personales, fotografías descoloridas, cartas escritas a mano, pequeños juguetes de niños y, lo más perturbador, un diario. Este último parecía pertenecer a alguien que había vivido en la casa décadas atrás, una mujer cuya vida había estado llena de tragedia y oscuridad. Las entradas detallaban eventos de terror y locura, rituales ocultos practicados en el sótano y el lento desmoronamiento de su familia bajo la influencia de algo que ella llamaba el inquilino oscuro. La última entrada del diario era un adiós desesperado, la confesión de la mujer de que había tomado medidas extremas para proteger al mundo de lo que había sido desatado en esa casa. Ella creía que su única opción era sellar el mal dentro del baúl, utilizando los objetos personales como una barrera para contener su poder. Al terminar de leer, el aire en el sótano se sintió de repente más liviano, como si nuestra presencia y la exposición de los secretos del baúl hubieran de alguna manera disipado la oscuridad. No obstante, la sensación de alivio fue efímera. Mi colega y yo sabíamos que no podíamos simplemente ignorar lo que habíamos descubierto. La casa no solo era una estructura física en venta, era un receptáculo de historias oscuras y trágicas, un lugar que requería más que una simple transacción inmobiliaria. En los días siguientes, tomé la decisión de alejarme del mundo de bienes raíces. La experiencia en la mansión me había mostrado que hay aspectos de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad, que están más allá de nuestro control y comprensión. No podía, en buena conciencia, vender esa propiedad a alguien, sabiendo lo que sabía. La mansión fue finalmente donada a una fundación dedicada a la investigación y preservación de lugares históricos con historias únicas. En cuanto a mí, cambié de carrera, buscando un trabajo que no me obligara a enfrentar los misterios insondables que, estoy seguro, se esconden en algunas de las propiedades que pasan desapercibidas en nuestro mundo cotidiano. Reflexionando sobre los eventos, me doy cuenta de que la verdadera intriga y el terror no vinieron de la presencia malévola en la mansión, sino de nuestra propia capacidad para ignorar las señales y los avisos que, a veces, trascienden la lógica y la razón. Aprendí que hay puertas que, una vez abiertas, pueden revelar verdades que preferiríamos no conocer, y hay secretos que deben permanecer sellados por nuestro propio bien. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Trabajaba como agente inmobiliario en una pequeña ciudad llena de historia y misterio. Mi especialidad era la venta de propiedades antiguas, aquellas que tenían historias que contar y secretos escondidos entre sus paredes. Me enorgullecía poder encontrar el equilibrio perfecto entre el respeto por el pasado y las necesidades del presente. Sin embargo, hubo una propiedad que desafió toda mi experiencia y entendimiento, llevándome a cuestionar no solo mi carrera, sino mi percepción de la realidad. La propiedad en cuestión era una casa señorial construida a finales del siglo XIX, abandonada desde hacía décadas. Su arquitectura era impresionante, con torres que se alzaban orgullosas hacia el cielo y una fachada que, a pesar del paso del tiempo, mantenía un aire de dignidad y grandeza. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad,
rodeada de un terreno vasto que en otro tiempo había sido un jardín esplendoroso. La tarea de vender una propiedad como esta normalmente me habría llenado de entusiasmo, pero desde el momento en que puse un pie en ella, algo se sintió diferente. Mi primera visita fue en una mañana de otoño, cuando la niebla aún cubría el suelo y las primeras luces del día luchaban por abrirse paso. La puerta principal, una obra de arte en sí misma con tallados intrincados, chirrió ominosamente al abrirse, como si protestara por la intrusión. Dentro, la casa estaba en un estado de deterioro notable, con el papel de las paredes desprendiéndose y el polvo cubriendo cada superficie. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el frío. A pesar de estar vestido adecuadamente para el clima de otoño, un escalofrío penetrante me recorría constantemente, como si el aire estuviera impregnado de una frialdad que no era del todo natural. Mientras avanzaba por los pasillos, haciendo notas sobre el estado de la casa y pensando en posibles compradores, comencé a escuchar sonidos, pasos detrás de mí, el eco de una risa distante, el sonido de puertas cerrándose suavemente en pisos superiores donde sabía que no había nadie más. Al principio, intenté convencerme de que eran simplemente el resultado de una casa antigua asentándose, o tal vez el viento encontrando su camino a través de ventanas rotas y grietas en la estructura. Sin embargo, a medida que los sonidos se hacían más frecuentes y más cercanos, esa explicación se volvió cada vez más difícil de creer. Fue en el sótano donde mi curiosidad y mi miedo alcanzaron su punto culminante. A diferencia del resto de la casa, la puerta del sótano estaba cerrada con llave, una moderna cerradura de seguridad que contrastaba fuertemente con el ambiente antiguo del resto de la propiedad. Después de algunos esfuerzos, logré abrirla, revelando escaleras que descendían hacia la oscuridad. Encendí mi linterna y bajé, cada paso resonando en el silencio. El sótano era vasto, extendiéndose bajo gran parte de la casa. En un rincón encontré una colección de objetos que parecían pertenecer a una época diferente. Libros antiguos, muebles cubiertos de telas y, lo más inquietante, un círculo de velas negras alrededor de un extraño símbolo dibujado en el suelo. No era un símbolo que reconociera, pero su sola vista me llenó de una sensación de repulsión y terror. Fue entonces cuando escuché un susurro, una voz que no era más que un aliento, diciendo mi nombre. Corrí de vuelta hacia las escaleras, subiéndolas 2 por 2, impulsado por un pánico irracional. Al salir del sótano, cerré la puerta con fuerza detrás de mí, asegurándome de que la cerradura volviera a su lugar. En ese momento, decidí que debía salir de la casa, que algo malévolo residía en ella, algo que no deseaba ser molestado. De regreso en mi oficina traté de racionalizar mi experiencia, atribuyéndola al estrés y a la soledad de la casa. Sin embargo, las imágenes del sótano y la sensación de ser llamado por mi nombre no me abandonaban. Decidí investigar la historia de la propiedad, esperando encontrar una explicación lógica que pudiera disipar mis temores. Lo que descubrí solo sirvió para profundizar el misterio. La casa había sido construida por un prominente hombre de negocios local a finales del siglo XIX, quien había vivido allí con su familia hasta una serie de trágicas muertes que parecían haber maldecido la propiedad. Después de la muerte de su esposa e hijo en circunstancias misteriosas, el hombre había caído en la locura, obsesionado con el ocultismo y la alquimia, buscando una forma de trascender la muerte y reunirse con sus seres queridos. Los rumores decían que había convertido el sótano en su santuario personal, donde llevaba a cabo rituales extraños y prohibidos. Armado con esta información, no podía simplemente ignorar lo que había experimentado. Sentía una responsabilidad, no solo como agente inmobiliario, sino como ser humano, de asegurarme de que nadie más se viera afectado por lo que claramente era una fuerza maligna habitando la casa.
Convencí a un par de colegas para que me acompañaran de vuelta a la propiedad, esperando que su presencia disipara la atmósfera opresiva y me permitiera inspeccionar la casa de día con más objetividad. Sin embargo, al llegar, nos encontramos con que la cerradura del sótano había sido sellada desde dentro, como si algo o alguien no quisiera que descubriéramos sus secretos. Esa tarde, mientras debatíamos nuestros próximos pasos fuera de la casa, un auto se detuvo frente a la propiedad. De él bajó un hombre anciano que se nos acercó con un paso decidido. Se presentó como el último descendiente vivo del constructor de la casa, y lo que nos contó añadió una nueva capa de terror a la historia. Según el anciano, su antepasado había logrado contactar con entidades más allá de nuestro entendimiento, entidades que demandaban un precio por su conocimiento y poder. La locura y la muerte que había caído sobre la familia no eran más que el resultado de ese pacto oscuro, y la casa era ahora un portal entre dos mundos, incapaz de ser sellado por medios convencionales. Nos advirtió que dejáramos la casa en paz, que cualquier intento de interferir solo traería desgracia sobre nosotros. La seriedad y el miedo en sus ojos me convencieron de que decía la verdad, o al menos su verdad. Esa noche, después de mucha deliberación, tomé la decisión de retirar la propiedad del mercado y renunciar a mi posición en la agencia inmobiliaria. No podía, en buena conciencia, vender o incluso exponer a alguien más a lo que sabía que habitaba esa casa. La decisión me costó mi carrera, pero dormía mejor por las noches, sabiendo que había hecho lo correcto. La experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, secretos que deberían permanecer enterrados y fuerzas que no deben ser perturbadas. La casa sigue ahí, en las afueras de la ciudad, un recordatorio sombrío de que, a veces, el pasado no está tan muerto como creemos, y que algunos lugares están mejor dejados en el olvido. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.